Muy buenos días a todos los participantes y panelistas de este evento. Espero que estén muy bien. Es un gusto tener la oportunidad de presentar el webinar El arte del networking. Construye relaciones de confianza y potencia tu empleabilidad, organizado por Cornerstone International Group. Yo soy Lupita Villavicencio, directora de Business Development y Career Boost Advisors de Cornerstone México, y estaré moderando este webinar junto a Sandra Cubas, Managing Partner de Cornerstone Perú. Somos una firma global que tiene como misión ayudar a las organizaciones a crecer a través de la gestión de talento. Y como parte de esa misión, estamos organizando seminarios online que permitan proveer de conocimiento y compartir mejores prácticas y experiencias con todos ustedes, invitando empresas internacionales de primer nivel y a sus líderes como panelistas. Así es, Lupita. Muchas gracias por la introducción. Yo soy Sandra Cubas, Managing Partner de Cornerstone Perú, y les envío un saludo especial a todos los participantes. Efectivamente, nuestra misión es apoyar a organizaciones a crecer a través de buenas prácticas en gestión del talento y aprovecharemos este espacio para seguir haciéndolo. En este webinar hablaremos de una base fundamental para el éxito profesional y personal, que es la construcción de relaciones de confianza. Una excelente red de contactos te permite generar nuevos negocios, obtener un nuevo empleo y fortalecer tus relaciones personales. Además de entender la importancia del networking en nuestras vidas y en los negocios, identificaremos las principales estrategias para fortalecerlo y descubriremos cómo creamos relaciones de confianza desde un nuevo enfoque, la neurociencia. Para lograr estos objetivos, contaremos hoy con un panelista extraordinario, que además es referente global de networking, Alberto Moriana. Alberto es vicepresidente de ventas de Procter & Gamble para América Latina y es ponente habitual de neurociencia aplicada al mundo de la empresa. Tiene experiencia como gerente general, director de estrategia de mercado en P&G Europa, vicepresidente de ventas para grandes cuentas globales, y es representante de Procter & Gamble en organizaciones internacionales de industria y comercio. Antes de escucharlo, algunas indicaciones. Las preguntas las haremos a través de la opción Preguntas y Respuestas o Q&A en la barra inferior de Zoom o en los comentarios a través de Facebook Live. Al final de la presentación tendremos un espacio para responder las preguntas. Las que por tiempo no podamos responder, las contestaremos directamente a través de correo electrónico. Teniendo más de 3,000 inscritos de 26 países, le cedemos la palabra a Alberto para dar inicio. Muchas gracias, Lupe, y muchas gracias, Sandra. Muchas gracias a todos los 3,000 y pico participantes de tantas partes del mundo por querer pasar un rato conmigo, ¿no? La realidad es que en los próximos 45 minutos yo no aspiro a cambiar el mundo, ¿no? Porque el mundo es mucho más difícil que cambiar que todo eso, ¿no? Pero sí que me encantaría, ¿no?, que salgamos todos de aquí entendiendo que el tema de las relaciones, ¿no?, el construir relaciones personales que constituyan una auténtica ventaja competitiva para cualquiera de nosotros, es más una cuestión de ciencia, de planificación, de intencionalidad, que de genética o de origen cultural, ¿no? Y es verdad que aquellas personas que nacieron extrovertidas tienen una pequeña ventaja, porque son personas que en general disfrutan en el proceso de construir relaciones. Y es verdad que aquellas personas de origen latino tienen también una pequeña ventaja porque nuestras sociedades nos permiten practicar, ¿no?, y experimentar con las relaciones desde que nacemos, ¿no? Pero la realidad es que yo conozco muchísimas personas introvertidas que son extraordinarias construyendo relaciones y conozco muchas personas de otros entornos culturales, ¿no?, de Asia, del norte de Europa, que son también extraordinarios a la hora de construir relaciones, ¿no? Entonces, todo esto es más una cuestión de planificación y de organización, ¿no?, que realmente una cuestión, ¿no?, que nos da, ¿no? Luciana, ¿pasas el chat, por favor? Sí, ¿me pasáis el chat, por favor? Ok, gracias. Y quería hacer un par de comentarios previos, ¿no?, para intentar poner en contexto el poder y los determinantes que llegan a ser las relaciones para cualquiera de nosotros, ¿no?
Yo estoy seguro que cualquiera de vosotros habéis experimentado situaciones en las que tenéis unas ideas muy buenas de negocio, ¿no? Sea en las empresas en las que trabajáis, o sea como inversores, ¿no? O sea si estáis en labores comerciales, ¿no? Pues cuando estáis trabajando con vuestros clientes. Y no necesariamente el hecho de tener una buena idea significa que la idea llega a buen puerto, ¿no? En muchísimas ocasiones no habéis encontrado el apoyo de las personas que necesitaban daros el apoyo, ¿no? Precisamente para que esas ideas funcionasen, ¿no? Y fue la relación y no la calidad de la idea lo que hizo que la idea no continuase y no fuese adelante, ¿no? Y estoy seguro que también cualquiera de nosotros ha experimentado el poder de la confianza, ¿no? Y cuando hablamos de relaciones realmente lo que estamos hablando es de confianza, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa cuando se establece la confianza entre dos personas? Pues ocurren cosas que podríamos decir que son casi mágicas, ¿no? La confianza hace que dos personas puedan trabajar de una forma infinitamente más productiva juntos y que puedan conseguir cosas que no se pueden conseguir si no existe esa mediación de la confianza, ¿no? Yo estoy seguro que todos nosotros hemos experimentado situaciones en las que hemos estado trabajando con clientes, si estamos en roles comerciales, y al principio de nuestra asignación o responsabilidad, ¿no? Comercial, pues nos costaba trabajo salir adelante con determinados planes y después de algunos meses o de algunos años trabajando con una persona, con la misma persona, pues nos damos cuenta de que los planes, las negociaciones y en general todo fluye y fluye mucho más rápidamente, ¿no? Y lo único que cambió en el periodo, pues es la confianza, ¿no? Que se establece entre dos personas y que hace que sea más fácil, ¿no? El trabajar juntos y el producir cosas concretas, ¿no? Trabajando en colaboración, ¿no? Yo estoy seguro que todos ustedes han oído hablar de la expresión financial leverage. ¿Y qué significa financial leverage? Pues significa cuando una persona que quiera hacerse rica invierte en bolsa no solo su dinero, sino el dinero que toma prestado en un banco, ¿no? Y de esa forma se hace mucho más rica porque invierte su dinero y también invierte el dinero del banco, ¿no? Bueno, pues también existe la expresión social leverage. ¿Y qué significa social leverage? Pues significa el poder conseguir muchas más cosas utilizando las relaciones con otras personas, ¿no? De las cosas que podríamos conseguir nosotros si tuviéramos que conseguir las cosas y hacer las cosas solo. Y bueno, vamos a hablar bastante sobre esto, ¿no? Y vamos a ver bastantes ejemplos, ¿no? Y espero que al final pues quede meridianamente claro, ¿no? Para todo el mundo, ¿no? Cómo las relaciones realmente se pueden convertir en una auténtica ventaja competitiva para cualquiera de nosotros, independientemente de lo que queramos conseguir con ellas, ¿no? Siguiente chart, por favor. En mi presentación vamos a dedicarle primero unos 10-15 minutos a hablar de ciencia, de ciencia cognitiva o neurociencia, y luego vamos a dedicarle aproximadamente una media hora a hablar bueno, pues de la parte más anecdótica, de compartir con vosotros algunas de las experiencias o de las metodologías que yo utilizo a la hora de organizar mi trabajo de networking, ¿no? Comenzando con la ciencia, mi pasión por la neurociencia, que tiene ya aproximadamente 10 años, pues viene precisamente de que una persona que es el gurú del networking a nivel mundial, que se llama Keith Ferrazzi, y posiblemente algunos de vosotros hayáis oído hablar de él, ¿no? Y que escribió un libro que es la Biblia del networking, que se llama Never Eat Alone, Nunca Comas Solo. Esta persona con la que tuve la posibilidad de conectar hace unos 10 años, pues me recomendó que intentase estudiar determinados circuitos de nuestro cerebro, que se llaman los circuitos del cerebro social, que son los responsables de conectarnos con otras personas y de ayudarnos a construir una relación de confianza con otras personas. Y me dijo que entrase a estudiar esto precisamente porque entendiendo cómo funcionan las cosas, ¿no? En nuestro cerebro, la química y la física dentro de nuestro cerebro, probablemente iba a poder potenciar ese trabajo de networking que yo ya venía haciendo de una forma bastante intuitiva, ¿no? Utilizando mi propia experiencia, ¿no? Y en parte también pues la genética favorable que recibí como persona extrovertida que soy, ¿no? Y bueno, pues vamos a hablar un poquito de la neurociencia antes de pasar a la parte anecdótica, ¿no? Y quería comenzar con un concepto que seguro que para muchos de vosotros es un concepto ya conocido, ¿no? Seguro que la mayoría de ustedes saben que el cerebro funciona en dos modos diferentes. El primero sería el modo inconsciente y el segundo es el modo consciente, ¿no? Vamos a llamarles al primero el piloto automático y al segundo vamos a llamarle el piloto, ¿no? ¿Y por qué nuestro cerebro tiene dos modos y no tiene uno? Pues por una razón muy sencilla, ¿no? Cuando nuestro cerebro está utilizando el modo consciente, ¿no? Que es el modo en el que tenemos la capacidad de analizar números, ¿no? De analizar situaciones únicas, ¿no? Y de tomar decisiones de forma plenamente consciente, ¿no?
considerando pues todas las cosas que hay que considerar como parte de la toma de la decisión, ¿no? Nuestro cerebro consume aproximadamente 800 calorías, 900 calorías por hora, ¿no? Ese consumo de calorías es absolutamente insostenible. Ustedes saben que una persona necesita para mantenerse viva aproximadamente 2.500 calorías por día. Bueno, pues solo el modo consciente del cerebro necesita aproximadamente 800 o 900 calorías por hora, ¿no? Cuando el cerebro está funcionando en modo inconsciente, sin embargo, el cerebro pues ahorra aproximadamente un 90% de la energía que consume cuando está en modo consciente, ¿no? Y la razón es muy simple, ¿no? Cuando pensamos de forma inconsciente, estamos utilizando circuitos neuronales preexistentes y conexiones neuronales preexistentes, y preexistentes porque se han formado a lo largo de nuestra vida en base a nuestra experiencia y en base a nuestros hábitos, ¿no? Y esto es como un programador, ¿no?, de computadores, que cuando la primera vez tiene que programar un computador, pues necesita meterle bastante tiempo y bastantes horas y bastante energía, pero cuando luego ya quiere correr el programa, pues simplemente tiene que darle un botón y el programa corre solo, ¿no? Pues con nuestro cerebro ocurre lo mismo. A través de la experiencia, de la repetición, de los hábitos, de todo lo que hemos vivido en nuestra vida, ¿no?, pues nuestro cerebro se va programando y mientras utilicemos los hábitos y utilicemos esos programas que ya están insertos en nuestro cerebro, pues no consumimos energía. Pero cada vez que intentamos hacer algo nuevo de forma diferente, ahí sí que viene un altísimo e insostenible consumo de energía, ¿no? Y tenemos en nuestro prefrontal córtex un mecanismo que se llama el dorsolateral prefrontal córtex, una zona del cerebro, que es una especie de freno de mano que nos permite en cualquier momento tomar el control manual de nuestro cerebro, ¿no?, y pasar de modo inconsciente a modo consciente, ¿no? Y el único requisito para poder tomar el control manual es que sepamos que está ocurriendo algo de forma inconsciente, ¿no?, que conozcamos esos procesos inconscientes que nuestro cerebro está en cualquier momento pues utilizando, ¿no? Y vamos a estar hablando ahora del cerebro social y de tres circuitos en concreto, que son el circuito de la intuición, el circuito de las emociones y el circuito de la empatía, que los tres funcionan de forma completamente inconsciente, ¿no? Tanto es así, ¿no?, que la mayoría de los humanos todavía no han asistido a esta presentación y no necesitan saber que existen estos circuitos para que los utilicen, ¿no?, en el día a día, ¿no?, a la hora de conectarse con otras, ¿no? Entonces, no necesitamos saber que existen para que funcionen, pero sí es verdad que cuando tú sabes cómo funcionan y cuando tú sabes que existen, en cualquier momento tienes la posibilidad de tomar el control manual de esos procesos y de hacer cosas diferentes y alineadas con tus objetivos, ¿no?, pero diferentes de las cosas que esos circuitos te están sugiriendo que hagas en ese momento. Cuando el procesamiento es exclusivamente inconsciente, inevitablemente te dejas guiar, ¿no?, por las conclusiones, ¿no?, que esos circuitos en cualquier momento están tomando, ¿no?, y no eres, por así decirlo, totalmente, digamos, dueño de tu destino y dueño de tus acciones. Siguiente chart, por favor. Entonces, como les decía, el cerebro social está compuesto básicamente de tres circuitos, ¿no?, que son bien tangibles, tan tangibles como los pulmones o como el hígado o como los riñones, ¿no? Solo que todos ellos están situados en el cerebro y la base fisiológica son circuitos neuronales, son neuronas, ¿no?, billones de neuronas conectadas entre ellas haciendo su trabajo, ¿no? Vamos a dedicarle un chart a cada uno de ellos para entender un poco cómo es que funciona, ¿no? Siguiente chart, por favor. El primero de estos circuitos es el que llamamos el circuito de la intuición. Siguiente chart, por favor. ¿Ok? ¿Y en qué consiste el circuito de la intuición? El circuito de la intuición es un circuito que está localizado aproximadamente en una zona del cerebro que se llama el ventromedial prefrontal córtex. Y, bueno, pues el trabajo de este circuito es tan sencillo como analizar todas las informaciones que nos entran a través de los sentidos y casi en tiempo real hacer una evaluación y concluir si esa situación en la que tú te encuentras en ese momento o esa persona que tú acabas de conocer en ese momento constituye para ti una oportunidad o una amenaza. Y que sepan ustedes que para el cerebro solo hay dos tipos de personas ahí fuera y solo hay dos tipos de situaciones ahí fuera. Las amenazas y las oportunidades. ¿Ok? Y cuando digo casi en tiempo real, es que realmente es así, ¿no? Nuestra intuición evalúa a una persona o una situación en exactamente 300 milisegundos, ¿ok? Y funciona de forma continua. Y lo más interesante es que
cuando los americanos estudian el funcionamiento de la intuición en las universidades en Estados Unidos y hacen investigaciones profundas, llegan a la conclusión de que aproximadamente el 70% de las situaciones la intuición era correcta y estaba indicándonos correctamente si una persona era una oportunidad o una amenaza para nosotros, ¿ok? Y esto es bien interesante porque grandes empresas, a pesar de que las cosas las estudiamos y mucho, y las estudiamos utilizando nuestros circuitos conscientes y utilizamos datos de mercado de todo tipo, no siempre tenemos una capacidad de toma de decisiones mejor del 70%, ¿no? Que es la capacidad de toma de decisiones correctas que tiene nuestra propia intuición. Este mecanismo, de hecho, es probable que sea el que todavía hoy nos mantiene vivos como especie en el universo, ¿no? Si estamos en el planeta Tierra todavía después de 4 millones de años, que aparecieron los primeros Australopithecus, es precisamente porque este mecanismo es el principal mecanismo que tenemos que nos permite mantenernos alerta y mantenernos vivos, ¿no? sobre el planeta, ¿no? Y este mecanismo, la forma en la que funciona, como les decía, es que recibe informaciones del medio ambiente a través de los sentidos en tiempo real y compara esas informaciones que nos están llegando con informaciones almacenadas en nuestro cerebro, sea de forma implícita o de forma explícita. ¿Qué son las memorias explícitas? Aquellas memorias que podemos recuperar cuando queremos, ¿no? Si yo quiero recordar ahora mismo cuál es la participación de mercado de Pantene en Brasil, lo puedo hacer, ¿no? ¿Qué son las memorias implícitas? Las memorias implícitas son cosas también almacenadas en nuestro cerebro y que también influyen en las decisiones y nuestro comportamiento, pero que no podemos recuperar cuando queramos, o porque fueron cosas que pasaron hace mucho tiempo, o porque, bueno, ocurrieron de forma inconsciente, se grabaron, ¿no? Pero nunca llegamos a tener la capacidad, ¿no? de dominar el almacenamiento de esas memorias, ¿no? Bueno, pues en esa comparación entre la información que llega y la información que tenemos almacenada en nuestro cerebro, la intuición se dedica a buscar patrones y se dedica a buscar también coincidencias relevantes, ¿no? Para poder hacer esa evaluación en tiempo real de si la oportunidad o la persona que acabamos de conocer es para nosotros una oportunidad o una amenaza, ¿no? Y bueno, pues la forma en la que funciona es tan sencilla como que, bueno, pues hemos conocido muchas personas de determinadas nacionalidades, ¿no? Si en general las personas de esa nacionalidad nos ha ido bien con ellas, pues si estamos conociendo en este momento una persona nueva de esa misma nacionalidad, es probable que nuestra intuición llegue a la conclusión de que esa persona es una oportunidad para nosotros también, ¿no? Porque su experiencia con personas de esa nacionalidad ha sido positiva, ¿no? Y lo mismo ocurre con las razas, y lo mismo ocurre con los géneros, y lo mismo ocurre con el body language, ¿no? Si yo he conocido personas que tienen el mismo body language que la persona con la que estoy hablando en este momento por primera vez, ¿no? Y me fue bien con esas personas, pues probablemente mi intuición me indica que esta persona es probablemente también una persona en la que yo pueda confiar, ¿no? Estos son el tipo de indicios, ¿no? Que utiliza nuestra intuición para hacer una evaluación de una persona que no conocemos de nada, ¿no? Que acabamos de encontrarnos por primera vez, ¿no? Y luego hay también algunos indicios, ¿no? Que son todavía más sutiles, que utiliza nuestra intuición, ¿no? Pero que son muy poderosos, ¿no? Seguro que ustedes saben que en nuestra cara tenemos un número altísimo de músculos, en concreto son 96 músculos. Algunos de esos músculos somos capaces de moverlos a voluntad. Algunos otros de esos músculos solo los podemos mover, ¿no? Cuando estamos experimentando determinadas emociones, pero no somos capaces de moverlos a voluntad. Por eso, por ejemplo, es casi imposible el imitar una sonrisa real, ¿no? Una sonrisa real, ¿no? Y la mayoría de las personas cuando intentan sonreír en una fotografía, pues la verdad es que no sale nada bien, ¿no? Se ve clarísimamente que la sonrisa es falsa, ¿no? Bueno, pues esto ocurre porque cuando intentamos imitar o pretender una determinada emoción, no siempre somos capaces de hacerlo porque no podemos mover determinados músculos a voluntad, ¿no? Bueno, pues nuestra intuición, una de las formas que utiliza o de los mecanismos que utiliza para ver si una persona es confiable o no, es comparar lo que está diciendo esa persona, que en teoría es lo que piensa esa persona, con lo que dice la cara de esa persona, ¿no? Con las emociones que en ese momento esa persona está mostrando. Y si la intuición detecta que hay una discrepancia entre las emociones que se están manifestando y lo que esa persona está diciendo en ese momento, que está pensando, pues se convierte en un motivo inmediato de desconfianza, ¿no? En definitiva, la intuición es un mecanismo poderosísimo y que funciona muy bien y en el que tenemos que confiar porque probablemente no tengamos ningún otro mecanismo de decisión que sea tan exacto, tan rápido, tan poderoso como la intuición. Pero la intuición tiene algunas limitaciones, ¿no? Y esas limitaciones le llamamos los prejuicios, o en el caso del inglés, ¿no? Le llamamos los biases, ¿no? ¿Y en qué consiste un bias desde el punto de vista técnico? Pues cuando tú, en las experiencias que has acumulado a lo largo de tu vida, no tienes una muestra representativa de la realidad,
pues estás juzgando una situación de una forma que no es correcta. Por ejemplo, si a ti, que has conocido muchas personas, pues, ¿qué os digo yo, no? De origen holandés, ¿no? Pues no te ha ido bien con algunas de ellas, ¿no? Pues puedes concluir fácilmente tu intuición que la próxima vez que conozca a un holandés, esa persona no es de fiar tampoco, ¿no? Y la realidad es que probablemente tú no hayas conocido suficientes holandeses, ¿no? Como para tener en tu cabeza una muestra representativa de lo que es la población de Holanda, ¿no? Y los holandeses seguro que son tan confiables como los españoles o como los italianos, pero si a ti te fue mal con un holandés, ¿no? Tu intuición te empieza a avisar a partir de ese momento con cualquier otro holandés con el que tú tengas contacto, ¿no? Esto es lo que llamamos los biases, ¿no? Y los biases además se forman no solo con la experiencia personal, sino que se forman también con la exposición a los medios de comunicación. Si nosotros estamos viendo continuamente en televisión o en la prensa, ¿no? Oír mal de determinadas razas o de personas de determinados orígenes, acabamos formándonos biases negativos contra esas personas, incluso aunque no hayas tenido nunca contacto físico con ninguna de ellas, ¿no? Entonces, esto es la intuición, y la intuición clasifica a las personas en oportunidades y amenazas, y es el primer mecanismo que entra en juego cuando estamos conectando con una persona que acabamos de conocer por primera vez. Siguiente chat, por favor. El segundo mecanismo se llaman las emociones, y con este mecanismo voy a pasar un poco menos de tiempo porque es bastante más sencillo, ¿no? Cuando nuestra intuición ha concluido que una persona representa una amenaza para nosotros, inmediatamente pone en marcha un mecanismo que llamamos el circuito del dolor, ¿no? O el pain circuit, si lo decimos en inglés, ¿no? Y ese circuito inyecta una serie de hormonas, que llamamos hormonas del estrés en nuestro organismo, que coordinan una reacción que nos permite enfrentarnos a esa posible amenaza, ¿ok? Y en concreto, pues cuando el circuito del dolor decide inyectar cortisol en nuestro organismo, pues nuestro cerebro comienza a recibir, por ejemplo, más sangre y como consecuencia recibe más azúcar, más glucosa y recibe también más oxígeno. Y cuando el cerebro recibe más combustible y más comburente, se vuelve más eficiente y su capacidad de proceso aumenta en velocidad y además tiene mejor acceso a las memorias. O dicho de otra forma, temporalmente nos volvemos un poco más inteligentes. Por eso en una reunión de negocios es bueno estar un poquito nervioso, ¿no? Porque eso significa que estamos utilizando al máximo nuestro cerebro, ¿no? Porque bajo la influencia del cortisol, nuestro cerebro se está volviendo más eficiente y nos hace ser más inteligentes y tenemos más capacidad de reaccionar a lo que puede ser una potencial amenaza, ¿no? Lo mismo ocurre con los músculos, ¿no? La adrenalina envía más sangre a nuestras extremidades, a los brazos y a las piernas, y cuando llega más glucosa y cuando llega más oxígeno, pues de pronto somos capaces de correr más rápido, somos capaces de golpear más duro, ¿no? Entonces, la reacción de estrés orquestada por el circuito del dolor lo que nos permite es hacerle frente a una situación que nuestro cerebro ha concluido que es una amenaza, ¿ok? Ahora vamos a pensar en que acabamos de conocer a una persona que representa una oportunidad para nosotros, ¿no? Y ahí lo que se activa en nuestro cerebro son lo que llamamos los circuitos de la recompensa, ¿no? ¿Y qué significan los circuitos o cómo funcionan? Pues inyectan otro tipo de hormonas en nuestro organismo, que son los que llamamos hormonas del placer, y esas hormonas, entre ellas la oxitocina, la dopamina y otras, ¿no? Lo que hacen es justo lo contrario. En lugar de ponernos en modo de defensa, lo que hacen es abrirnos, ¿no? Nuestra mente, nuestros ojos, nuestros sentidos, ¿no? Para poder aprovechar esa situación que a los ojos de tu intuición representa una oportunidad o para poder aprovechar ese contacto con esa persona que acabas de tener por primera vez, ¿no? Que también a los ojos de tu intuición pues representa una oportunidad también, ¿no? En definitiva, ¿qué significan las emociones? Las emociones técnicamente pues son lo que dice su nombre, emoción. Sirven para que nos movamos. Si solo tuviéramos intuición, pues sabríamos que en el mundo hay oportunidades y amenazas, pero no haríamos nada. Las emociones son ese mecanismo que utiliza nuestro cerebro para enviarle órdenes al resto de nuestro organismo para prepararnos para defendernos de las amenazas o para sacar partido de las oportunidades, ¿no? Así de sencillo. Los humanos hemos sabido llamarles a las emociones con nombres sofisticadísimos, ¿no? Y seguro que a cualquiera de 20 nombres de emociones diferentes, ¿no? Pero que sepan ustedes que en realidad solo existen en nuestro cerebro dos estados emocionales, el positivo y el negativo, ¿no? El que nos permite manejar oportunidades y el que nos permite manejar amenazas. Y cuando hablamos de sentimientos, realmente nos referimos, ¿no? A aquellas sensaciones que producen en nuestro organismo y que las sentimos físicamente cuando estas hormonas, sean las hormonas del estrés o sean las hormonas del placer, están simplemente haciendo su trabajo, ¿ok? Pero que sepan ustedes que las emociones son exclusivamente una cuestión de física y de química.
Siguiente chat, por favor. Vamos al tercer circuito y vamos a pasar un par de minutos y ya con eso pasamos a la siguiente parte de la presentación, que es el circuito de la empatía. Vamos a suponer que nuestra intuición concluye que una persona que acabamos de conocer representa una oportunidad para nosotros, ¿ok? Por las razones que sea. Y entonces se pone en marcha el circuito del placer y se inyectan una serie de hormonas en nuestro organismo que activan lo que llamamos la empatía, que es el circuito responsable de ayudarnos a construir una relación de confianza con otra persona, ¿no? ¿Y cómo funciona el circuito de la empatía? El circuito de la empatía está coordinado desde una posición de nuestro cerebro que está aproximadamente entre los dos ojos, que se llama el orbitofrontal córtex. Y el mecanismo por el cual el orbitofrontal córtex nos ayuda a establecer relaciones de confianza con las personas se llama técnicamente HOME. HOME significa Human Oxytocin Mediated Empathy, ¿no? La oxitocina que acaba de liberar el circuito del placer, pues activa el orbitofrontal córtex y activa la reacción de la empatía y aumenta nuestra capacidad para leer el estado emocional de las personas que tenemos enfrente. Incluso inconscientemente nos sincronizamos emocionalmente con el estado emocional de la persona que nosotros tenemos enfrente. Inmediatamente empezamos a confiar en esa persona porque representa una oportunidad para nosotros, como ha determinado nuestra intuición. Y el hecho de que confiemos en esa persona nos obliga a comportarnos de forma prosocial. ¿Qué significa comportarse de forma prosocial? Pues lo contrario de comportarse de forma antisocial. Otra forma de hablar de comportamientos prosociales son la ayuda, el apoyo, la generosidad, la colaboración. Todo esto son lo que llamamos comportamientos prosociales. ¿Qué son comportamientos antisociales? Pues la competición, la violencia, ¿no? La agresividad, ¿no? Todo esto son comportamientos antisociales. Bueno, pues que sepan ustedes que bajo la influencia de la oxitocina no nos queda alternativa, solo sabemos comportarnos de forma prosocial. Y al comportarnos de forma prosocial y ayudar o ofrecer nuestra ayuda a la otra persona, inmediatamente desatamos la misma reacción química en el cerebro de la otra persona porque su intuición interpreta que somos una oportunidad y se activa el mecanismo de la oxitocina y se activa su orbitofrontal córtex y esa persona inmediatamente siente confianza en ese contacto con nosotros y esa persona inmediatamente se siente obligada también a comportarse de forma prosocial con nosotros y se forma un loop entre las dos personas, ¿no? Que con el tiempo se va reforzando y que con el tiempo pues llegamos a hablar de una relación de amistad, ¿no? Pero que sepan ustedes que la amistad es exclusivamente una reacción físico-química en el cerebro de dos personas que confían la una en la otra y que la amistad está mediada por una hormona que se llama la oxitocina, ¿ok? De hecho, se experimenta muchísimo en las universidades americanas con la oxitocina, inyectándosela artificialmente a las personas y las personas, en presencia de la oxitocina en su organismo, se comportan con otras personas pues como si las conocieran desde hace años y confían plenamente en ellas, ¿no? A pesar de que son personas que acaban de conocer en ese momento, ¿no? Ese es el poder que tiene la oxitocina a la hora de influenciar nuestro comportamiento. Y solo como anécdota, pues decirles a ustedes que existen dos tipos de relaciones ahí fuera, las relaciones de amistad y las relaciones de amor, ¿no? Las relaciones de amistad, pues son lo que en inglés se llaman relaciones de una sola dimensión, de attachment, ¿no? Las relaciones de amor, ¿no? Que sirven a un objetivo completamente diferente y mucho más importante en el orden de la naturaleza, ¿no? Sirve para que dos personas, bueno, procreen y saquen adelante a unos hijos y bueno, pues saquen adelante a una familia y probablemente, como ese proceso va a durar durante muchísimos años, el pegamento que hace falta para unir a esas dos personas que van a sacar adelante una familia es un pegamento tiene que ser mucho más fuerte que el pegamento que une a dos personas en una relación de amistad, ¿no? Entonces, esa relación de amor está mediada por diferentes hormonas, no solo por la oxitocina, sino también por la dopamina y por la testosterona, ¿no? Que es la responsable del deseo sexual, ¿ok? Entonces, bueno, que sepan ustedes también, ¿no? Que el amor no es más que una reacción físico-química que ocurre en nuestro organismo, exactamente igual que la amistad. Siguiente chat, por favor. Entrando ya un poquito en la parte de las anécdotas, ¿no? Aquí quería compartir con ustedes, pues, algunas de las cosas que aprendí de mi amigo Keith Ferrazzi, el gurú mundial del networking, y sobre todo cuando leí aquel libro, ¿no? Never Eat Alone, que no se me olvidará nunca, que es el libro, la Biblia del networking, ¿no?
Y quería comenzar un poco con la definición del networking y dentro de la definición del networking, que la tienen ustedes delante en este momento, pues quería poner énfasis en dos palabras que son las palabras sin duda más importantes de la definición, ¿no? Y es que cuando uno realmente quiere iniciarse en el arte del networking, tiene que estar dispuesto a dar como mínimo tanto como piensa recibir o beneficiarse, ¿no?, de tener unas relaciones extraordinarias con otras personas, ¿no? El mutuo beneficio aquí es la clave y me voy a referir a él una vez y otra vez y otra vez, ¿no? Porque aquellas personas que conectan con otras exclusivamente para beneficiarse ellos, ¿no?, pues realmente esas relaciones que construyen, pues no son relaciones que duran mucho tiempo porque a nadie le gusta que abusen de él, ¿no? Las personas que realmente se toman en serio el networking están preparadas para dar como mínimo tanto como reciben, ¿no? Otro par de cosas importantes, ¿no?, cuando hablamos de networking es que el networking es tan importante cuando uno está en un rol externo, como es mi caso, ¿no?, que trabajo en ventas y me toca construir relaciones con mis clientes, con las cadenas de supermercados, en este caso en América Latina, pero el networking es igualmente importante cuando uno trabaja en un rol interno, ¿no? Yo le doy estas charlas a agentes de recursos humanos, a agentes de IT, a agentes de finanzas, ¿no? Y me dicen, pero bueno, tú que estás en ventas, ¿no? Pues realmente estas cosas las necesitas, pero ¿y nosotros también? Y les digo, pues sí, exactamente igual, ¿no? Yo no sé si vosotros habréis experimentado que cuando uno está trabajando con compañeros, ¿no? Aunque la misma empresa les paga a ellos y nos paga a nosotros, eso no quiere decir que esos compañeros estén a nuestra disposición y hagan lo que les pidamos en el momento en que se lo pidamos, ¿no? Muchas ideas no buenas de negocio se caen dentro de una empresa por falta de apoyos dentro de la empresa, ¿no? Porque realmente la forma en la que funciona el cerebro en las relaciones externas con los clientes y en las relaciones internas con compañeros es exactamente la misma, ¿no? Cuando yo tengo una relación de amistad y de confianza con un compañero mío, me siento mucho más obligado a escucharlo y apoyarlo que cuando no tengo esa relación. Y es así de sencillo. Y como todos nosotros tenemos muchas más cosas que hacer, ¿no?, que tiempo para hacerlas, al final, ¿no?, y de forma inconsciente, nos dejamos llevar por nuestra intuición y por nuestras emociones y le dedicamos más tiempo y más atención a aquellas personas que son nuestros amigos y en quienes confiamos. Y no necesariamente a aquellas personas que tienen las mejores ideas de negocio. Y es un proceso inconsciente, pero funciona así en la realidad, ¿no? La otra cosa que quería comentarles a ustedes es que cuando hablamos de networking, siempre tenemos que hablar de networking asociado a un objetivo concreto, ¿no? Hay gente que su objetivo en la vida es llegar a ser el presidente de los Estados Unidos y el network que tiene que construirse es un network con unas, bueno, pues con unas condiciones bien concretas, ¿no? Hay otras personas que quieren ser CEO de una gran multinacional y esas personas necesitan construir todo su network en función de ese objetivo, ¿no? En mi caso, yo cuando hablo de networking, siempre me refiero al objetivo de poder hacer mi trabajo en la responsabilidad actual. Cuando yo llegué hace 7 años a América Latina, mi objetivo era pues que me fuera bien como responsable de ventas de Procter & Gamble en América Latina y todo el diseño de mi network pues lo orquesté alrededor de ese objetivo concreto de poder hacer mi trabajo como responsable comercial de Procter & Gamble en América Latina. Y cuando me envíen a otra responsabilidad diferente, pues comenzaré desde cero y lo primero que tendré que definir es cuál es mi objetivo y a partir de ahí pues pongo en marcha el proceso de construcción de mi network. Siguiente chart, por favor. El proceso de construcción de un network sigue 3 pasos bien sencillos y le voy a dedicar un chart a cada uno de ellos para poder compartir con ustedes algunos consejos e incluso algunas anécdotas, ¿no?, que yo he vivido durante mi carrera. El primero es el diseño del network y es hacer una lista de aquellas personas que tienen que ser parte de tu network, ¿no?, para que tú consigas tu objetivo, ¿ok? Independientemente de cuáles sean esos objetivos. El segundo paso es pues construir esa relación de confianza con las personas en el network, ¿no? El hecho de que tú sepas que una persona es necesaria y tiene que ser parte de tu network no quiere decir, ¿no?, que esa persona inmediatamente se convierta en un contacto tuyo. Hay que hacer algo para que esa persona se convierta en una relación, ¿no? Y lo tercero, evidentemente, es la utilización de esa infraestructura, de ese activo tan importante que construimos y que le llamamos network, ¿no? Y que va a requerir un esfuerzo grande, ¿no? Siguiente chart, por favor. Muy bien. Entonces, algunos tips sobre la primera fase, ¿no?, el diseño del network. ¿Qué personas necesitan ser parte de tu network para tú conseguir tus objetivos? Claramente, pues depende de tus objetivos, ¿no? Y depende también de tu responsabilidad, ¿no? Pues en este momento en América Latina, donde yo soy el responsable de ventas de la región para Procter & Gamble, pues las personas más importantes de mi network son las personas claves en todas las cadenas de supermercados de América Latina, desde México hasta Argentina, ¿no? Estamos hablando pues de los presidentes de las cadenas de supermercados, los directores de las cadenas de supermercados, ¿no?
pero cuando estuve en una responsabilidad de director general hace bastantes años en Noruega, ¿no? Pues en mi network había contactos en el gobierno, había contactos en bufetes de abogados, había contactos en las agencias de publicidad, había contactos, ¿no? en las diferentes asociaciones de la industria y todo eso, ¿no? En fin, tu network lo tiene uno que diseñar alrededor de los objetivos y de las necesidades concretas, ¿no? De tu responsabilidad de negocio en cada momento, ¿no? Y yo lo que suelo hacer es una cosa tan sencilla como abrir un Excel y cuando empiezo una asignación nueva, una responsabilidad nueva, pues tomarme unos días, ¿no? Para ver quiénes son las personas que tienen que ser parte de mi network para que yo consiga hacer mi trabajo, ¿no? En esa nueva responsabilidad que estoy comenzando, ¿no? Y nunca cierro el Excel hasta conseguir como mínimo 50 nombres, pero para que ustedes sepan, ¿no? Cuando yo acabo una asignación 4 o 5 años después, pues fácilmente acabo con 500, 600, 700 nombres, ¿no? Porque los nombres se van añadiendo a medida que uno va teniendo objetivos diferentes, ¿no? Que conseguir, ¿no? A través del network, ¿no? Pero solo para que ustedes puedan explorar algunas ideas, ¿no? Hay 5 figuras que siempre tienen que ser evidentemente de tu responsabilidad. La primera de ellas es la figura que llamamos fuentes de información, ¿no? Que son las personas que tienen la información que tú vas a necesitar, ¿no? Para poder tomar buenas decisiones en tu negocio, ¿no? Idealmente para tomar mejores decisiones que tu competencia, porque tienes información más completa o porque tienes acceso a la información más rápida, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo en América Latina en este momento, pues muchas de las personas de mi network, su única función es facilitarme informaciones que me hacen no depender de Nielsen ni de Kantar, ¿no? Y yo antes de que salgan los periódicos que ha ocurrido algo, pues lo más normal es que yo ya lo sepa, ¿no? Y lo sé porque suelo beber de las fuentes primarias de información, ¿no? Porque esas personas ya están en mi network, ¿no? Entonces, las personas que te facilitan la información que tú necesitas tienen que estar en tu network, ¿no? El segundo tipo de personas que tienen que estar en tu network, y es muy importante, son las personas que toman las decisiones que tú vas a necesitar influenciar en el futuro, ¿no? Si tú eres responsable de un negocio, cualquier decisión que afecte tu negocio, al final la toma una persona, esa persona tiene que estar en tu network porque tú quieres tener la posibilidad de poder influenciar esa decisión en el futuro porque es tan importante para ti que es lo que se acabe decidiendo, ¿no? Bueno, pues hay que mapear las decisiones que le afectan al negocio de uno o a la responsabilidad de uno y todas las personas que toman esas decisiones deben de acabar formando parte de tu network, ¿no? Tercer grupo de personas, lo que llamamos los embajadores, ¿no? Los embajadores son personas, ¿no? Que te representan en reuniones donde tú no puedes estar presente o porque no puedes estar en todos sitios a la vez, ¿no? O simplemente porque no estás autorizado a participar de determinadas reuniones, ¿no? Dentro de tu empresa o fuera de tu empresa, ¿no? Los embajadores son personas con los que tú construyes una relación de confianza y de amistad que hacen que cuando llega el momento o cuando surge la oportunidad en una reunión, aunque tú no estés presente, esa persona acaba diciendo las cosas que tú dirías si tú estuvieras allí, ¿no? Y bueno, yo les podría hablar de ejemplos tanto internos de mi empresa como externos, ¿no? Pero por utilizar alguno externo, y yo sé que entre el público hay algunos clientes míos y algunas personas de mi network, ¿no? Cadenas de supermercados de América Latina, pues en casi todos los retailers de América Latina hay algunas personas con las que tengo una relación de confianza extraordinaria y cuando tienen reuniones internas y están hablando de Procter, pues yo estoy seguro que algunas de las cosas que yo diría si hubiese sido invitado a esa reunión las van a decir ellos, ¿no? Porque nos conocen suficientemente bien, porque nos tienen cariño, porque nos apoyan, ¿no? Y de esa forma, pues yo puedo estar presente en muchas reuniones sin estar físicamente presente en esas reuniones, ¿no? Esto es lo que llamamos social leverage, ¿no? El poder utilizar, ¿no? A otras personas, ¿no? Para poder estar presente en muchos más sitios de lo que tú físicamente consigues hacer, ¿no? Luego tenemos la figura de los mentores, que es muy importante también. Los mentores son consejeros. Son personas que te dan un consejo, sea profesional o sea de negocio o sea personal en el momento adecuado, cuando tú lo necesitas, ¿no? Y las personas que realmente son extraordinarios networkers no solo tienen un mentor, sino que tienen varios mentores, ¿no? Uno para cada aspecto importante de su vida, ¿no? Y cuando tienen que tomar una decisión realmente importante, incluso convocan una pequeña reunión con todos sus mentores para que cada uno, con su diferente punto de vista, le ayude a tomar la mejor decisión posible de negocio, ¿no? Imaginaros que a mí me llaman un día y me dicen, mira, Alberto, queremos que te vayas a trabajar a Estados Unidos, ¿no? Y eso es una decisión importante para mí, ¿no? Pues probablemente, antes de tomar yo esa decisión, convoque una pequeña reunión de mentores, ¿no? Y agarro a los 4 o 5 personas que realmente me quieren bien, que son mis mentores, mis consejeros, y que cada uno de ellos tiene una perspectiva diferente porque tienen responsabilidades completamente diferentes. Algunos ni siquiera son empleados de mi empresa
y les pregunte y tengamos una pequeña discusión y al final me ayuden a tomar una mejor decisión, ¿no? Y sé que son personas que me quieren bien y que lo hacen exclusivamente para ayudarme. Esos son los mentores, ¿no? Y finalmente, un tipo de personas que es importante que esté también disponible en vuestros networks es lo que llamamos los anchors o los superconectores, que son personas que ya son expertos networkers y que en cualquier momento te pueden facilitar el acceso a un contacto más rapidísimamente, ¿no? Porque ellos ya tienen acceso y tienen muchísimos contactos disponibles y activos, ¿no? Siguiente chat, por favor. Vamos a hablar ahora de la segunda parte, que es el proceso de alimentación del network, ¿no? De la construcción de las relaciones, ¿no? Y ya les decía a ustedes, ¿no? Que el hecho de tener en un Excel una serie de nombres de personas con las que yo quiero conectarme no significa necesariamente que esas personas inmediatamente se vuelvan mis amigos o mis relaciones. Me toca trabajarlo, ¿no? Y para ello hay que tener un plan de acción, así de sencillo, ¿no? Y aquí el concepto más importante, recuerden ustedes, ¿no? De cuando hablamos de la parte de cómo funciona la empatía, es el comportamiento prosocial, ¿no? Cuando vosotros queráis conectaros con una persona y construir una relación de confianza con esa persona, es bien importante que toméis la iniciativa, ¿no? De entender qué cosas son las cosas en las que esa persona puede estar necesitando apoyo, ayuda o perspectiva de algún tipo, cosas que realmente le pueden crear mucho valor a esa persona, inmediatamente ofrecer vuestra ayuda, ¿no? Si es que estáis en condiciones de ofrecer la ayuda porque tenéis la experiencia o los contactos para hacerlo, ¿no? Y además hacerlo incluso aunque ayudar a esa persona en esa cosa en concreto no tenga ninguna conexión con vuestra responsabilidad de negocio, ¿no? Y a medida que vais haciendo esfuerzos para ayudar a otras personas, que os comportáis profesionalmente con otras personas, estáis reforzando ese loop que le llamábamos HOME, Human Oxytocin Mediated Empathy, y estáis consiguiendo que la otra persona cada vez confíe más en vosotros y tenga más necesidad de comportarse de forma prosocial con vosotros, de forma que el día en que vosotros seáis los que necesitáis ayuda a esa persona no dude en ofrecerla porque realmente cree que merecéis esa ayuda, ¿no? Esto es lo que llamaríamos una cuenta corriente emocional, ¿no? El hacer inversiones en la cuenta corriente emocional de otra persona con objeto de ayudarla, ¿no? Y con objeto de alimentar ese loop, ¿no? Que últimamente pues construye lo que llamamos una relación de confianza o incluso una relación de amistad, ¿no? Mira, yo en América Latina, aunque mi trabajo consiste en vender detergentes o vender champú, ¿no? Pues probablemente un día estoy intentando ayudar a un retailer a montar un plan de defensa porque está preocupado con el avance de los hard discounters en Colombia, ¿no? Y al día siguiente, pues probablemente estoy trayendo informaciones de China para otro retailer concreto porque está interesado en saber más de qué es lo que va a pasar con la nueva normalidad el día que se desconfinen en América Latina los hogares, ¿no? Y las cosas vuelvan un poco a ser como eran antes, ¿no? Como ya está ocurriendo, de hecho, en China, que están unos meses por delante de nosotros, ¿no? Y un tercer día estoy discutiendo con un retailer sobre las diferentes formas que tienen para hacerse presentes en el comercio online o en el comercio electrónico, ¿no? A través de marketplaces, a través de last milers o a través de operaciones propias o a través de operaciones de click and collect, ¿no? Simplemente trayendo la experiencia de cómo han desarrollado estrategias online otros retailers que ya tienen una estrategia online muy desarrollada, ¿no? Bueno, pues que sepan ustedes que a mí Procter no me paga por hacer ninguna de estas cosas, ¿no? Para nada, ¿no? Me pagan por vender detergentes, ¿no? Y me evalúan al final del año por la cantidad de detergente que he vendido. Pero aún así, ¿no? Lo hago. Y lo hago porque bueno, yo sé que si un cliente mío está preocupado por alguna de estas cosas, ¿no? Si yo consigo traerle perspectiva que le agregue valor de verdad, pues esto es un grandísimo depósito en la cuenta corriente emocional de ese cliente y como consecuencia estoy alimentando la relación de confianza con ese cliente, ¿no? Y hay 4 cosas concretas que sirven para acelerar el proceso de construcción de una relación de confianza con otra persona, ¿no? Y quiero hablar un poquito de las 4, ¿no? Y quizás esto sea la parte más importante de la presentación. La primera de ellas es la generosidad, ¿no? Yo le hablaba antes de que es muy importante en networking el estar siempre pensando en el beneficio de la otra persona y estar seguro de que como mínimo uno crea tanto valor a la otra persona como el valor que está obteniendo a cambio, ¿no? Bueno, pues que sepan ustedes que la generosidad, además de las connotaciones que puede tener religiosas o éticas, ¿no? Es un auténtico activo de negocio, ¿no? Y yo practico la generosidad continuamente, ¿no? Porque es lo que me permite tener unas extraordinarias relaciones de confianza con las personas con las que trabajo, ¿no? Con el retail en general, ¿no? ¿Y qué significa ser generoso? Pues significa dar mucho y pedir poco. Así de sencillo, ¿no? Y de esa forma uno, pues cuando necesita realmente ayuda, ¿no? Pues la ayuda la tiene casi garantizada, ¿no? La generosidad es un auténtico activo de negocio. No solo tiene valor ético, sino que es un auténtico activo de negocio, ¿no? Se los aseguro a ustedes, probablemente
no hay ningún otro activo de negocio tan importante en mi cartera como la generosidad, ¿no? El segundo de ellos sería, el segundo acelerador, ¿no? Sería la intimidad, ¿no? La verdad es que la traducción del inglés al español queda un poco chunga, ¿no? En inglés hablaríamos de intimacy, que recoge mucho mejor, ¿no? El concepto, ¿no? Intimacy significa jugar con el body language de uno, ¿no? Para que el body language comunique lo que uno quiere que comunique, ¿no? Seguro que han leído ustedes en algún libro que con la comunicación verbal, con las cosas que decimos, comunicamos más o menos el 20% de lo que comunicamos cuando estamos en contacto con otra persona. El otro 80% lo comunicamos con el body language, con el lenguaje corporal, ¿no? A través de la forma en la que hablamos, del tipo de vocabulario que utilizamos, ¿no? De la forma en la que nos movemos, de la forma en la que nos vestimos, ¿ok? Bueno, pues desafortunadamente hay muy poquitas personas que saben manejar su body language, a pesar de que el 80% de su comunicación depende de su body language, ¿no? Y realmente el body language puede llevarte a comunicar muchas cosas que entran en contradicción con tu lenguaje o con las cosas, con las palabras que estás utilizando, ¿no? Entonces, aprender a manejar el body language para que el body language comunique lo que uno quiere comunicar es súper importante, ¿no? Por darle algunos ejemplos concretos, ¿no? La vestimenta, ¿no? En el mundo de los negocios utilizamos una vestimenta muy formal, ¿no? Que no sirve o no ayuda a construir relaciones de confianza porque genera distancia entre las personas, ¿no? O la forma en la que están organizadas las salas de reuniones en las que nos reunimos habitualmente, ¿no? Diferentes empresas cuando estamos haciendo negocios, ¿no? También crean barreras y distancias y no ayudan para nada a construir una relación de confianza, ¿no? El lenguaje que utilizamos en el mundo de los negocios es un lenguaje formal también, con palabras muy cuidadas, ¿no? Con un vocabulario bien concreto, tampoco ayuda a construir una relación de confianza. Así que, si uno quiere realmente construir una relación que va más allá de una relación correcta de negocio y quiere construir una auténtica relación de confianza o incluso de amistad, toca jugar con todas estas cosas. Toca jugar con la forma en la que se viste uno, toca jugar con la forma en la que habla uno, toca jugar con las cosas de las que habla uno, ¿ok? Y a lo mejor yo a veces hablo con clientes sobre cosas personales, pues sobre las que uno normalmente no hablaría con un cliente, pero aún así lo hago, y lo hago para poder jugar con mi body language, ¿no? Bueno, pues el body language puede ayudar realmente a acelerar muchísimo el proceso de construcción de una relación de confianza si uno sabe utilizarlo apropiadamente, ¿no? Para crear esa intimidad y esa proximidad con la otra persona. El tercer acelerador es lo que llamamos la honestidad, ¿no? Y es muy importante utilizar la honestidad cuando uno está creyendo o intentando construir una relación de confianza con otra persona, ¿no? Honestidad significa que uno dice las cosas que tiene que decir, ¿no? Y no lo que es apropiado en ese momento, ¿no? Y a veces uno a los clientes le dice lo que quieren oír, no le dice lo que tiene que decirles, ¿no? Pero la honestidad es súper importante a la hora de construir una relación de confianza. Y finalmente, otro acelerador es lo que llamamos el entregar los compromisos, ¿no? Y entregar los compromisos, ¿qué significa? Pues que si yo me comprometo con un cliente mío a ayudarle en una determinada cosa, ¿no? Una vez que me he comprometido me toca entregar, ¿ok? Porque realmente si uno no entrega lo que promete, inmediatamente se rompe la confianza, ¿ok? Entonces, estas 4 cosas que sepan ustedes son las cosas más importantes a la hora de acelerar el proceso de construir una relación de confianza con otras personas, ¿no? Siguiente chart, por favor. Algunos tips que les puedo dar también, que creo que son interesantes, y esto, algunos de ellos pues son experiencia personal mía. Lo primero, lo que llamamos la regla de 3. Para que una persona que ustedes acaban de conocer recuerde su cara o su nombre, tienen que tener como mínimo 3 contactos con ustedes. Entonces, mientras más rápido los tengan, mejor, ¿no? Y esto requiere una cierta planificación, ¿ok? Eso no significa que después de 3 contactos las personas que ustedes acaban de conocer ya recuerden su nombre y su cara juntos, ¿ok? Pero sí significa que ustedes pueden ser individualizados, ¿no? Y ya no son simplemente una persona que trabaja para una empresa, sino que ya son una persona concreta, ¿no? Yo cuando llegué a América Latina, pues mandé mis tarjetas de visita a todo el mundo en la región, a todas las personas que yo aspiraba que fueran mis contactos algún día. Luego tuve contacto físico con el tiempo con esas personas y luego finalmente, pues, después de mi primer contacto físico, mandé una notita, ¿no? Sumarizando las primeras discusiones con cada uno de mis contactos. Y después del tercer contacto, todas esas personas ya conseguían localizarme y recordar o mi cara o mi nombre y sabían que yo era una persona que acababa de tomar la responsabilidad comercial de Procter en América Latina y no simplemente un empleado más de Procter & Gamble, ¿no? Mantenimiento de una relación significa que incluso aquellas relaciones que tienen ya ustedes muy consolidadas de confianza,
necesitan un cierto mantenimiento porque si no con el tiempo, ¿no? Pues se van borrando, se van perdiendo y esa sensación de confianza pues va erosionándose poco a poco, ¿no? Entonces, como mínimo un contacto al mes, ¿no? Que puede ser un almuerzo, puede ser un desayuno, puede ser un café, puede ser un email, puede ser un WhatsApp, dependiendo de la importancia de la relación, es súper importante para hacer el mantenimiento de esa relación, ¿no? La construcción de relaciones remotas, ¿no? Que sepan ustedes que para construir una relación con una persona no hace falta tener un contacto físico, y mucho menos en el mundo de la tecnología en el que vivimos hoy, ¿no? Pero para que esa persona realmente desarrolle ya la confianza, ¿no? y se convierta en un amigo, pues sí hace falta un primer contacto físico. Pero cuando yo llegué a América Latina, que tenía responsabilidad de negocios desde México hasta Argentina, tardé probablemente 9 o 10 meses en tener contacto físico con todas las personas de mi network, ¿no? Y bueno, pues eso no significa que no empezara a trabajar en cada uno de esos contactos desde el primer día, solo que los primeros meses me tocó trabajar con muchos de ellos enviando pues un libro o enviando un email o enviando un reporte, pero yo comencé a hacer pequeños depósitos en la cuenta emocional de todas las personas que yo aspiraba fueran mis contactos desde el primer día, ¿no? Para comenzar ya pues a desarrollar esa relación, ¿no? Y es curioso porque cuando uno tiene ya después de varios meses de contactos, aunque sean a través de la tecnología, tiene un primer contacto físico con las personas, pues las personas ya no sienten que es la primera vez que se están encontrando, ¿no? Se convierten inmediatamente en personas que se conocen desde hace mucho tiempo, ¿no? Al menos así es como lo sienten, ¿no? Otra cosa muy importante es preparar muy bien el primer contacto. Ustedes ya vieron cuando hablábamos de la intuición que en 300 milisegundos las personas nos juzgamos las unas a las otras y cuando ese primer juicio es negativo, inmediatamente se ponen en marcha los mecanismos y las hormonas del estrés y darle la vuelta a esa relación puede resultar muy complicado y como mínimo va a tardar bastantes meses. Sin embargo, cuando la química que se desata desde el primer momento es la química correcta, las hormonas del placer, ¿no? Porque nuestra intuición concluyó que la otra persona era una oportunidad para nosotros, a partir de ahí las cosas van muchísimas más rápidamente, ¿no? Entonces, preparar muy bien ese primer contacto es súper importante. Es dificilísimo borrar una mala primera impresión. Esto es un dicho, es un lema, pero es una realidad absoluta a los ojos de la neurociencia, ¿no? Y, por supuesto, adaptar el lenguaje al lenguaje de nuestras relaciones, ¿no? Hablar siempre el lenguaje de la persona con la que queremos construir una relación, sobre todo cuando tienes un network muy variado con personas muy senior y personas muy junior, hacer sentirse bien a las personas porque eres tú el que adapta tu lenguaje al lenguaje de ellos, ¿no? Y algunas cosas para evitar, ¿no? Y que también son importantes, pues el violar las reglas culturales de los países o las convenciones sociales, ¿no? El cerebro funciona exactamente igual desde China hasta Argentina. Y las cosas que hemos hablado, la intuición, las emociones, la empatía, funcionan exactamente igual desde China hasta Argentina. Sin embargo, el proceso de construcción de una relación depende y mucho de las convenciones culturales de cada país, ¿no? Y yo les podría dar a ustedes aquí 1000 ejemplos de ocasiones en las que yo he metido la pata, como por ejemplo cuando tuve mi primera reunión en China con un retailer chino y a todas las chicas, las mujeres que había en la sala, le di 2 besos al empezar la reunión, ¿no? Eso es un error gravísimo en China, el que un hombre le dé 2 besos a una mujer, y mucho menos en el contexto de los negocios, ¿no? Y yo lo hice porque con mi background latino me parecía lo más natural, ¿no? Pero nadie me avisó de que aquello era absolutamente inapropiado en China y bueno, pues casi perdí el cliente, ¿no? Así de grave fue aquello, ¿no? Entonces es muy importante respetar las convenciones sociales, ¿no? Y otra cosa que está prohibida en términos de networking es lo que llamamos criticar o hablar mal, ¿no? La crítica destruye la confianza. Cuando tú estás hablando con una persona de tu network mal de otra persona de tu network, inevitablemente esa persona con la que tú estás hablando en ese momento, aunque no sea ahora la víctima de tu crítica, pues sí va a pensar que puede ser tu siguiente víctima y por lo tanto se rompe totalmente la confianza. Cuando no tengas nada bueno que decir de la gente, lo mejor es no decir nada, ¿ok? Pero la crítica está prohibida en términos de networking. Siguiente y último chart, por favor. Muy bien. Tercer paso, una vez que hemos diseñado el network y hemos desarrollado un plan para desarrollar las relaciones con cada persona del network, para conquistar la confianza, incluso la amistad con cada una de esas personas, pues viene el utilizar el network y aquí lo importante es refrescar periódicamente los objetivos que uno tiene, porque los objetivos que uno quiere conseguir, ¿no? Pues van variando con el tiempo, ¿no? Con la responsabilidad del negocio. E ir añadiendo contactos, ¿no? A medida que las circunstancias lo van requiriendo. Ya les decía a ustedes que yo comienzo un network cuando llego a un país nuevo con 50 o 60 contactos y lo acabo con 300 o 400, ¿no? Y finalmente, y lo repito una vez y otra porque es muy importante, piensen ustedes siempre en crear el máximo valor para las personas de tu network. Porque es la única forma que ustedes tienen de conseguir que esas personas se mantengan interesadas en seguir en contacto con ustedes y eventualmente estén en disposición de ofrecerles su ayuda de vuelta cuando ustedes
lo puedan necesitar, ¿ok? Y con esto acaba mi presentación. Entiendo que tenemos todavía unos minutos para cubrir algunas preguntas de las preguntas que estoy viendo que van apareciendo en la pantalla una detrás de la otra, ¿no? Lupe, te devuelvo la palabra. O Sandra. Muchas gracias, Alberto, por tu presentación. Vamos a dedicar algunos minutos a responder las preguntas que más se han repetido a lo largo de esta presentación. Las que no alcancemos a responder por tiempo, las vamos a contestar a través del correo electrónico. Alberto, cuéntanos, ¿qué recomendaciones de networking le darías a los profesionales que hoy en día se encuentran buscando alternativas de empleo en esta coyuntura? Pues mira, la verdad es que yo personalmente no me he encontrado nunca en esa situación. Ya les decía, ¿no?, que siempre el construir relaciones tiene que estar relacionado con un objetivo concreto, y yo ese objetivo concreto no lo he tenido nunca porque los 30 años que llevo trabajando los llevo trabajando en la misma empresa, ¿ok? Pero bueno, sí es verdad que hablo con muchas personas que sí se conectan conmigo porque quieren encontrar trabajo o un trabajo nuevo o simplemente encontrar trabajo. Y yo siempre le hago las mismas recomendaciones, ¿no? La primera es que llamen a muchas puertas, ¿no? En networking existe un concepto que es lo que llamamos las relaciones débiles, ¿no? O los weak relationships, ¿no? Y las relaciones débiles son relaciones donde el contacto que uno establece con una persona no llega a ser de confianza, pero sí es un contacto, ¿no?, que en cualquier momento puede dar fruto, ¿no? Y puede hacer que surja una oportunidad, ¿no? Entonces, yo creo que cuando uno está buscando trabajo, ¿no?, difícilmente contactando con una sola persona va a encontrar la solución, ¿no? Tiene que llamar a muchas puertas, mientras más puertas mejor, y esperar que las relaciones débiles hagan su trabajo y que en algún momento algunas de las personas o de las puertas a las que ha llamado encuentre la oportunidad de ayudar, ¿no? A mí me llegan muchos currículum, yo no tengo la posibilidad de darles respuesta inmediata a la grandísima mayoría de ellos, ¿no? Pero es verdad que los guardo en mi file y que en el momento en que me llama alguien diciendo que busca una persona de unas características, si tengo en mi file un currículum adecuado, ¿no?, pues hago la conexión y a lo mejor esa persona no se estaba esperando que yo fuera a reaccionar, ¿no? Pero reaccioné, ¿no?, porque esa persona se tomó la molestia de mandarme su currículum, ¿no? Entonces, muchos contactos con muchas personas tocan muchas puertas, ¿no? Es la forma de facilitar, ¿no?, o aumentar la probabilidad de encontrar trabajo, ¿no? Muchas gracias, Alberto. Definitivamente la red de contactos es una herramienta clave para potenciar la búsqueda de empleo y varias preguntas al respecto. También hay otras preguntas de cómo fortalecer las relaciones de confianza en este contexto de trabajo a distancia. Y hay una que dice, en una entrevista reciente comentaste que sobre todo antes de la pandemia viajabas de lunes a viernes por toda Latinoamérica para hacer contacto directo con los clientes y los líderes de tus clientes. ¿Cómo has evitado que menos contacto directo afecte tu networking con esos clientes importantes? Pues mira, lo importante es que el mundo ha cambiado y ha cambiado para todos, ¿no? Entonces, cosas que eran socialmente inaceptables hace 6 meses, ahora son la forma normal de operar, ¿no? Os voy a decir una cosa, ¿no? Yo hace 5 meses, ¿no?, cuando me quería reunir con el presidente de Carrefour en Brasil, me tocaba invertir 2 días y $5.000 para ir hasta allí, ¿ok? Para una reunión de 2 horas. Ahora, cuando quiero reunirme con el presidente de Carrefour de Brasil, me cuesta una llamada de teléfono y una videoconferencia de 2 horas, y cuando acaba la conferencia sigo con otra conferencia diferente. Hay días que tengo 5 reuniones con retailers de 5 países diferentes, ¿no? De hecho, yo creo que nunca he tenido tantas reuniones con retailers como las que tengo en este momento, precisamente porque la tecnología pues supera todas las barreras físicas, ¿no?, que antes pues nos limitaban, ¿no? Cuando yo en el pasado salía de viaje el lunes, pues en una buena semana me daba tiempo a visitar 2 países y por lo tanto solo podía tener reuniones con retailers de esos 2 países, ¿no? Hoy no tengo ningún problema para conectarme con 4 países diferentes en el mismo día, ¿no? La tecnología hoy posibilita hacer cosas que antes no se podían hacer, y lo que es más importante, ha cambiado totalmente la actitud de las personas, ¿no?, en relación a la tecnología. Si yo le hubiese dicho hace 6 meses al presidente de Carrefour en Brasil que quería una reunión por videoconferencia, probablemente el hombre no lo hubiese aceptado, ¿no? Pero hoy le parece lo más natural del mundo, y a mí también, ¿no? Bueno, el tiempo se nos está terminando y queremos realizarte una pregunta adicional. Definitivamente, a raíz de la pandemia ha cambiado la vida de todos, ¿no? Y ¿crees que el actual distanciamiento social
por riesgo de contagio es una barrera para fortalecer la red de contactos? Mira, yo creo que no, porque la tecnología, mira, lo que nos está pasando es que nos estamos dando cuenta de que adaptarnos, a relacionarnos a través de la tecnología es más fácil de lo que nosotros pensábamos antes. Antes realmente pensábamos que la tecnología era un auténtico problema a la hora de conectar con otras personas, y lo que nos estamos dando cuenta es de que hoy podemos conectarnos más fácilmente de lo que podíamos hace unos meses, ¿no? Donde yo sí creo que la tecnología va a tener un impacto, ¿no? Y todavía yo creo que está por estudiar el tema, es en la construcción de las relaciones de confianza, ¿no? Yo creo que el hacer que el mecanismo de la empatía, que ya les he explicado a ustedes cómo funciona antes, haga su trabajo, ¿no?, a través de Internet o a través de videoconferencia, va a ser mucho más complicado, ¿no?, que a través del contacto físico, ¿no? Porque la cantidad de información que transmitimos a otra persona, ¿no?, a través de videoconferencia, ¿no?, es una cantidad de información muy limitada, ¿no?, en comparación con la cantidad de información, ¿no?, que somos capaces de transmitirles a otra persona y que está recogiendo y analizando la intuición de la otra persona cuando lo que tenemos es un contacto físico, ¿no? Entonces, yo creo que la cantidad de contactos se va a multiplicar y no se va a ver perjudicada por la tecnología, pero probablemente la calidad de las relaciones pues sí se vea perjudicada, ¿no? Y en algún momento pues haya que volver al contacto físico, ¿no?, si uno quiere tener relaciones de confianza, ¿no?, con calidad equivalente a las que consigamos construir antes, ¿no?, a través del contacto físico, ¿no? Muchas gracias, Alberto, por tu excelente presentación y potentes mensajes. Nos llevamos muchos aprendizajes. Además, agradecemos a todos los participantes. Nos complace siempre aportar a que las personas crezcan como seres humanos y como profesionales. Como comentamos, compartiremos la grabación con todas las personas inscritas. Estaremos invitándolos a nuevos webinars que estamos desarrollando. Nuevamente, muchas gracias y buen jueves. Venga, gracias a todos, ¿eh? Gracias, Alberto. Gracias.